Si vamos a campo virtual, yo estoy acá. Voy a cerrar la sesión. Logran ver la página, ¿verdad? Que tengo abierta. ¿Sí? ¿Logran ver que estoy en campo virtual? Sí, profe. Okay. Sí. Okay. El asunto, como la tienen hoy, no sé si ayer estaba así, pero me informaron hoy. Anteriormente nosotros entrábamos por acá, ¿verdad? Ustedes saben, entramos por aquí, ¿verdad? Acceder acá. Por ahí no funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Está funcionando por acá. ¿Ven donde dice acá acceso docentes y aquí dice acceso estudiantes? ¿Lo notan aquí abajo a la izquierda? Sí. Ok, entonces, ustedes tienen que tener, por supuesto, la cuenta de correo abierta. Teniendo la cuenta de correo abierta, yo voy por acá, ¿verdad? Entonces, me permite acceder por este lado. Si yo no la tengo abierta, me va a pedir que la abra. Como está abierta, yo solamente presiono acá y entra. De no tenerla abierta, pues sería cuestión de entrar. Ahí mismo quizá me va a dar la opción para entrar y luego entrar a campus virtual. Yo tampoco pude entrar el fin de semana, no sabía esto, me enteré hoy. Entonces, bueno, aquí está. ¿Vieron que entró? Bueno, entonces, hoy vamos a conversar acerca de la teoría de Luhmann, la teoría autopoyética de Luhmann, ¿verdad? Que se creó en base a teorías sociales, en este caso nada más sociedad humana, y la teoría de Maturana. Acá aparece una imagen, déjenme cambiar esto de lugar que no me deja ver acá. Este es un problema a veces porque las imágenes se atraviesan donde uno va a proyectar, donde ahí tiene botones importantes. Ok, entonces ahora ahí tenemos a Luhmann, vecino de Bertalanffy, cercano a Alemania, digamos, diferentes países de la nación alemana, podríamos decir. Y ustedes ya leyeron acerca de la teoría de Luhmann el fin de semana con lo que yo les dejé y ahora vamos a colocar alguna pregunta acá. Esta es una de las figuras de la presentación. Ustedes, de acuerdo a lo que leyeron, Luhmann les habla de sistemas parciales, sistemas organizacionales, interacción social, etc. Entonces ustedes me van a relacionar esta pregunta, digamos, esta imagen con la teoría que él expresa. Incluso pueden colocar dudas. También la pueden relacionar con la teoría de Maturana, pueden relacionar los diferentes cuadros que están acá entre ellos y colocar alguna reflexión acerca de eso, alguna duda, etc. Entonces voy a darle unos 2 minutos para que lo hagan.
Bueno, acá tenemos la participación de varios de ustedes. Entre otros comentarios, aquí tenemos, dice, bueno, alguien que no pudo leer por lo del campus virtual. Sí, bueno, eso está fuera de nuestras manos. Yo tampoco pude entrar. Si se podía entrar, como les mostré hace un momento, tampoco lo sabía. Lo supe hoy. Acá nos dicen que este tipo de sistema se puede ver cómo se genera el ciclo de comunicación e intercambio en base a la información que generan sus elementos. Por lo cual podemos ver en conjunto, o sea, de manera conjunta, todos sus componentes y ver la autoproducción. ¿Sí? Está bien. Ahorita detallamos un poco algunos de los aspectos tocados acá. Que todos los sistemas se mantienen en base a la comunicación, que sin él ya no existirían los sistemas. ¿Sí? Los sistemas, sobre todo los sistemas sociales, ¿no? Bueno, en los otros casos existe, pero no es de la misma forma, ¿no? Ahora, vamos a ampliar estos comentarios mirando la figura y esto va a permitirnos adelantar un poco la clase, pero relacionándolo con los comentarios que ustedes hicieron allí. Bueno, primero que nada, tenemos que entender que, o debemos observar, que lo que dice Luhmann se diferencia en algunos aspectos con lo que dice Maturana, a pesar de que está basado en Maturana. Primero, Maturana nos habla de comunicación en general, mientras que Luhmann nos habla de diferentes tipos de comunicación y dice, por ejemplo, la interacción común de nosotros, las personas, en familia, en comunidades, etcétera, cuando ustedes se juntan en un receso, etcétera, es en base a temas. ¿Cuáles son los temas? Se habla de fútbol, se habla de las elecciones que hubo ayer, se habla de qué pasó, dónde vivimos, etcétera. Esos son temas. Pero cuando nosotros estamos en las organizaciones ya sean privadas o públicas, es decir, privadas empresas o públicas como municipalidades, etcétera, ministerios, etcétera, la comunicación se da en base a decisiones. Es decir, esta comunicación se convierte en decisiones, básicamente. ¿Decisiones para qué? Compra, venta. Pero decisiones, por ejemplo, en el caso de la educación, cuándo se comienza, qué carreras se dan, dónde se dan, de qué manera se dan, en base a qué conformación de programas, curricular, etcétera. Todo eso son decisiones que se dan allí en las organizaciones para sobrevivir en el tiempo, obtener ganancias o ser reconocidas por la población, en el caso de las públicas. Pero aparte de eso, Luhmann nos dice, hay sistemas, lo más grande que hay dentro de la sociedad, que él llama sistema societal, son, digamos, lo que él llama sistemas parciales. Y esos sistemas parciales son, por ejemplo, el sistema jurídico, político o económico, que se dan en base a que la comunicación en ese caso depende del sistema. Por ejemplo, si se trata del sistema jurídico, entonces la comunicación tiene que ver con lo legal y lo no legal. Eso se da relacionado con notarías, registros, tribunales, etcétera. Incluso las facultades de la universidad donde se enseña esto. Todo ese conjunto se conoce como sistema jurídico, pero así como hay el jurídico, hay el económico, hay el político y habrá otros que nosotros podamos identificar. Y en cada uno de los sistemas, la operación se da en base a la comunicación, pero un cierto tipo de comunicación que tiene que ver con el tipo de sistema, en este caso con lo legal o lo ilegal. Ahora, él nos da entonces tres ámbitos. El ámbito donde están los sistemas parciales, el ámbito de las organizaciones y el ámbito de la interacción social. Y nosotros estamos como individuos o como grupos interactuando dentro de estos subsistemas. Vemos entonces allí una diferencia con lo que nos enseña Maturana. Vemos que hay un mayor desarrollo de la noción de autopoiesis, de la noción de... ¿Qué es lo que... Al final no te contesté, perdón. De hecho estaba entonces, decíamos que él especializa la noción de comunicación y nos habla
a mucho mayor nivel de detalle, en ese caso, detalle de acuerdo a su teoría, que Maturana. Con algunos de los detalles, quizás Maturana no está de acuerdo, pero esta es la teoría del Luhmann. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Profe, yo no pude leer el material del fin de semana. ¿Podría ser como una síntesis así de lo que consistía la lectura? Como para entender mejor la clase, Sí, por favor. sí, eso es lo que, o sea, es el resumen que siempre hago, ¿verdad? Entonces, estoy justamente describiendo, esta es una síntesis, esto que estoy diciendo ahorita, y voy a continuar con la síntesis ahorita usando las diapositivas. Entonces, lo importante es que esto que estoy describiendo, que es la síntesis, se vaya entendiendo, ¿sí? ¿Sí, sí se ha comprendido esta parte? ¿Hay duda? No, profe, no hay dudas por ahora. Ajá. Okay, bueno, aquí hay algo que está pasando, no sé, con ahora. Se sale un poco rara la imagen de Zoom. Okay, entonces, ahora voy a pasar a compartir la diapositiva entonces. Como les decía, acá tenemos, logran ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, Ok, ya la voy a agrandar. El problema es que, vamos a verla por acá. Lo que pasa es que la página de Zoom tapa los botones de la... Ahora sí. Ok. Ahí tenemos a Luhmann, una foto de Luhmann. Bueno, si continuamos, habían algunas lecturas, ¿verdad? ¿Y qué dice Luhmann? Luhmann habla básicamente del sistema social humano. Él no nos va a hablar del sistema social de las abejas, de las hormigas, de los lobos, etc. Se queden en este ámbito. Ahora, él dice, el sistema social o societal, como él lo llama, se conforma en base a la comunicación, ahí coincide con Maturana, pero él dice, ¿cómo aparece esto? Por la interacción de nuestras partes físicas, de nosotros como ente físico, pero también por la interacción de nosotros como sistemas psíquicos y mentales. Tenemos pensamientos, tenemos ideas, tenemos emociones, etcétera. Y dada esa interacción aparece el sistema social, digamos. Acá puede haber ya diferencia entre cómo lo describe Luhmann y cómo lo describe Maturana, pero hay una coincidencia, ambos. Maturana dice pues, que eso se basa en la observación y en la distinción, y eso lo sigue manteniendo Luhmann, pero habla de estos aspectos. Incluso él dice que hay un sistema autopoyético psíquico, lo dice Luhmann. Muy probablemente Maturana no está de acuerdo con eso, pero en este caso pues estamos con la teoría de Luhmann. Entonces hay, como ustedes pueden ver, semejanzas y diferencias. Él dice, en el caso de la organización, se da en base a decisiones. ¿Cómo son las decisiones? Bueno, decisiones de compra, de venta, decisiones de dónde se almacena algo, ¿verdad? Qué cursos se dan en la universidad, etc. Esa es la comunicación. Y como decíamos, en los otros ámbitos se da en base a temas y en base a lo que son asuntos. Asuntos son jurídicos o económicos en el caso de lo económico. Pero él dice, todo se da debido a la observación y distinción, tal como lo decía Maturana. Y en los sistemas sociales, para él, al igual que en el caso de Maturana, se dan las propiedades como autoproducción, clausura operacional, etcétera. Y el sistema es posible debido a la interacción recurrente. ¿Cuál interacción? La interacción de lo físico y lo psíquico, dice él. Maturana le da menos importancia a lo psíquico de la forma como se lo da Luhmann. Luhmann le da más importancia a ello diciendo que es un sistema por sí mismo. Maturana no dice eso y probablemente no esté de acuerdo con esa idea de Luhmann. Y está de acuerdo Luhmann con que hay un lenguaje de segundo orden donde hay observación, distinción y reflexión. Y aparte de eso, incluso Luhmann nos dice que esa observación, distinción y reflexión
permite la creatividad, permite la evolución de los sistemas sociales. Y en un momento vamos a hablar de ese punto. Bueno, esto es lo que acabamos de escribir arriba. Luhmann nos dice que en base a esa interacción de los sistemas físicos y psíquicos nuestros, pues se conforman los sistemas parciales, las organizaciones y la interacción social. Y nosotros estamos inmersos en la interacción de esos tres subsistemas. Dice él que estos sistemas parciales aparecen en particular en la sociedad occidental, en la sociedad moderna, dice él, pero eso es sociedad occidental. No van a aparecer estos subsistemas en las sociedades humanas previas, por ejemplo, si nosotros vamos a una tribu del Amazonas, etcétera, y hay sociedades humanas, pero ya estos sistemas especializados y las organizaciones de esta forma no se dan, ¿verdad? Sino que se dan más que todo en esta sociedad. Allí se da más que todo la interacción social en base a temas. Por eso Luhmann nos habla de la evolución de las sociedades. Vamos a ver entonces esa evolución acá. Él nos dice, inicialmente hay sociedades segmentarias como las tribus del Amazonas, lo que ocurría en el mundo hace 10.000 años, hace 9.000 años, pero hubo un momento, hace unos 5.000 años, que hubo una forma de sociedad que se creó diferente en Mesopotamia y aparece allí la organización social no nómada y aparece luego grandes naciones como el Imperio Egipcio, etcétera, hace quizás 4.500 años. Primero la nación, el reinado egipcio y luego el Imperio Egipcio. Y allí se da otra cosa, la interacción social es diferente. En las tribus se debe a la igualdad, al parentesco, primos, hermanos, cuñados, etcétera, con sus palabras. Y luego él dice, debido a esa posibilidad de nosotros observar, de nosotros reflexionar, dice Luhmann, esa idea la da Maturana inicialmente, nosotros somos creativos y nos comenzamos a organizar de otra manera, comenzamos a establecer relaciones sociales, relaciones de educación, etcétera, de forma diferente, aparecen los estratos de dominancia o de dominio, y aparecen entonces sociedades como la egipcia, donde hay un grupo dominante y hay un grupo que no domina, y donde hay un centro dominante que era alrededor de la capital, y hay la periferia del que es el resto del imperio. Eso se dio desde hace unos 5.000 años en Egipto, pero Sumeria, Egipto, y luego luego digamos posteriormente, hace quizás unos 1.000 años, no sé, o 1.500 años, se da también en América, con los imperios egipcios, Inca, en la parte de Sudamérica, lo que es desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile, más o menos por esta parte, hasta cierta parte en Argentina. En el norte se da con los imperios, varios imperios, entre ellos el azteca, el imperio maya también, se da en la India, etc. Pero luego en cierta, o digamos en paralelo, en otras zonas, como es sobre todo en Grecia, se crean otras formas de sociedad y aparecen lo que son naciones-estados en Grecia. Eso es heredado por el Imperio Romano y luego por la sociedad occidental del resto de Europa, y nosotros pues entramos dentro de ese grupo y ya aparece la sociedad, luego la sociedad diferenciada funcionalmente, donde la educación se da de otra manera, donde comienzan a aparecer ministerios, etcétera. Y eso se da en base, de nuevo, o debido a la posibilidad de nosotros reflexionar y pensar acerca de nuevas formas de organizarnos para el bien social. Esta descripción se puede dar en base, o la da en base a su teoría Luhmann. Esta es una diferencia con lo que dice Maturana, porque Luhmann la lleva más allá en cuanto a la sociedad humana. ¿Preguntas? Profe, ¿qué son las castas sociales? Castas son como estratificaciones que se dan en la sociedad, por ejemplo, vamos a hacer una relación con el caso de la sociedad latinoamericana nuestra. Ustedes han notado que hay cierta diferencia entre los colegios. Por ejemplo, si alguien está en un colegio acá en Chile, puede ser en la Alta de La Serena, etcétera, y alguien está en un colegio intermedio en La Serena, en Coquimbo, o si alguien está en un colegio de zona de menores ingresos como
como la parte alta de Coquimbo, etcétera. Ustedes notan que en la comunicación a veces hay como ciertas creencias en los individuos de diferenciación debido a eso. ¿Lo han notado? Por ejemplo, en algún curso alguien podría decir, no, yo vengo del colegio tal de La Serena, entonces tal vez hay cierta creencia debido a la interacción con los iguales en aquel grupo que pueden estar en unas condiciones socioeconómicas diferentes a lo que están en otra zona, ¿verdad? Esas diferencias se dan en base a creencias, pero no se da en base a las leyes, ¿sí? Ahora, hay países como la India, donde esa diferencia está en las costumbres tan arraigadas que puede ser una especie de norma social que puede incluso en el comportamiento pasar a ser como una ley. Entonces, allí, los que están en un grupo social elevado, por ejemplo, que son los que tienen el equivalente acá a los empresarios, a los políticos que llegaron a tener mucho dinero, etcétera. Entonces, ahí hay como un grupo que interactúa entre ellos, tiene sus propias reuniones, es posible que vivan en la misma zona y ellos tienen por costumbre y es legal en términos del comportamiento como norma que a veces traten de una cierta manera a los que están en otro grupo porque tienen menos posibilidades de ingresos y demás, y los otros socialmente reconocen a aquellos como diferentes a ellos y quizás, por ejemplo, se dejan tratar, algunas veces desde el punto de vista de nosotros podrían humillar unos a los otros, o sea, tratarlos de una manera como inferior en términos sociales. Entonces, los que están en un cierto nivel son una casta y los que están en el otro nivel son otra casta. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Pero allá eso se nota. Si ustedes llegan a estar con personas de la India, de uno de los grupos, con un solo grupo, quizás ustedes no van a notar eso. Pero si en presencia de ustedes llegan de otro grupo, ustedes van a ver que unos se sienten como superiores a otros, como en el sentido de cuando habían los reyes, la clase noble en Europa. Entonces los nobles se comportan de una manera, miran de una cierta forma, y los otros a veces no podían mirarlos a la cara, etcétera. Bueno, es Profe, algo pero así, algo es como que eso se puede notar, por ejemplo, cuando, no sé, pues uno va a un país, por ejemplo, cuando uno va a Brasil, si vas a la parte como céntrica, es súper distinta la gente a las partes de la favela. Entonces es lo mismo que tú le preguntes acá a cualquier persona, por ejemplo, en Santiago, alguien que te hable de Providencia, no va a ser lo mismo una persona de La Pintana. Pero digamos, somos todos personas, somos todos iguales, pero la sociedad como que se clasificó y se idealizó de una cierta forma en que nació en tal lugar y como que se va a quedar siempre ahí. Es como una idea que está como, digamos, como a los interiores quizás un poquito más arraigada, que es como mi familia no fue a la universidad, nadie ha ido a la universidad, ¿por qué yo tengo que ir a la universidad? ¿Puede ser eso? En el caso nuestro, hay países que eso se le llama, en términos económicos, creo que le llama movilidad. Movilidad, pero no movilidad de yo me desplazo caminando de un lugar a otro, sino que, como usted dice, no estudiaron quizás los padres, no tuvieron esa oportunidad, pero el hijo estudia, entonces el hijo va a tener unas oportunidades que no tuvieron los padres. Eso se llama movilidad social, un término similar, algo así lo llama. Eso es posible en Latinoamérica en general porque las leyes generalmente no discriminan, no dicen los de este grupo no pueden ir a la universidad. Más bien incluso en algunos países se promueve que los de unos grupos vayan a la universidad y el gobierno da becas. Y eso se hace más en algunas naciones que en otras, sobre todo en las naciones que se llaman un poco socializadas. Eso se da mucho en el norte de Europa, en Francia, etcétera. Y algunos países latinoamericanos han tomado esa idea para permitir que no haya tanta desigualdad social. Pero en este caso, Europa y Latinoamérica no hay las castas porque ante las leyes, ante las constituciones, todos somos iguales y hay ciertas circunstancias que hacen que haya algunas diferencias por las posibilidades de interacción. Como dicen Luhmann y Maturana, interactuamos de manera diferente si vivimos
si estamos en un colegio de la parte alta de La Serena y estamos en cierta comunidad con más posibilidades de acceso a medios tecnológicos, etcétera, a si estamos en otro lugar y no tenemos esas posibilidades o las tenemos de manera diferente y tenemos interacción donde vemos otras cosas en las calles, etcétera. Eso tiene que ver con nuestra conformación, usando la misma teoría de Luhmann y Maturana, pero a ambos se les permite ir a la universidad, etcétera. Eso en la India no es igual. En la India, entonces, habría universidades para unos y universidades para otros. Entonces ya los de una casta van a un sitio, los de otra casta van a otro. Quizás los de una casta son los que pueden estudiar ciencias políticas para luego optar a cargos políticos. Y los de la otra casta no pueden optar posiblemente a eso, sino a otro tipo de estudios. ¿Sí? Por eso se habla allí de casta, porque eso está más estratificado socialmente en términos de normas y costumbres. ¿Sí? ¿Se aclara un poco? Sí, profe. Ok. Bueno, Camila, ¿sí se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces esto acá nos da un aporte de Luhmann. Ahora, nosotros vamos a hacer un ejercicio como este, que ya muy similar al que hemos hecho anteriormente. Vamos a describir qué es autoproducción, redes de componentes, etcétera, pero vamos a hacer notar las diferencias. Yo les voy a dar un listado, pero ustedes traten de ese listado de tomar las que muestren más diferencia con lo que dice Maturana y aquellas en las que ustedes tengan más dudas. Por favor, sí, o sea, el listado va a ser largo, pero ustedes en ese listado no necesitan hacerlas todas. Tomen cuáles son diferentes y en cuáles tienen más dudas. ¿Ok? Porque es un ejercicio muy parecido. En este caso, yo lo estoy mostrando con la Universidad Católica del Norte, ustedes lo van a hacer con un colegio. Entonces, yo puedo decir que hay interacción de componentes porque son las escuelas, el rectorado, los estudiantes en los cursos, etcétera. Son los componentes que interactúan. Pero esos componentes interactúan, si hablamos de organización, ya no vamos a hablar que en términos de comunicación. Lo más importante son las decisiones. ¿Qué decisiones? Las decisiones que se toman a diferente nivel. Decisiones acerca de planificación, de qué cursos dar, etcétera. Decisiones acerca de ustedes qué cursos toman, si van a la biblioteca o no, van a la clase hoy o no van a un curso o no, qué tanto estudian para un curso, los profesores de manera similar por su lado, decisiones que se toman en conjunto, etc. Hay autoproducción porque, como comentamos la semana pasada, se transmiten normas, funciones, etc. Pero todo, como decía, en base a decisiones, hay clausura operacional porque hay autonomía en la toma de decisiones, etc. Pero hay elementos ahora en lo que quiero hacer énfasis que son diferentes a lo que decía Maturana, por ejemplo, o que son adicionales. Por ejemplo, cuando se habla de sistema parcial, si hablamos de la universidad, está en el sistema parcial, digamos, educativo. Ese está como en el entorno. Recuerda que en un momento hablamos del entorno, pero aparte de estar en el sistema educativo, está relacionado con sistemas jurídicos y otros que le establecen normas, pero el más importante para él, para un colegio o para la universidad, es el sistema parcial económico. Pero aparte de eso, a pesar de que lo importante es la toma de decisiones, también se da la interacción en base a temas cuando ustedes conversan en pasillo, los profesores conversan también en biblioteca, en un café, los profesores con los estudiantes, etc. Entonces ahí pueden haber decisiones, aunque estemos en el espacio de la universidad donde lo principal, o de un colegio donde lo principal son las decisiones, por momentos aparecen otros temas. No funciona la página de campus virtual, por ejemplo, podría ser un tema. Ya eso no es un tema de decisión organizacional, sino un tema de interacción humana. Por supuesto, habrán algunos que están tratando de resolver ese problema que sí tienen allí decisiones más relacionadas con la organización, pero pudiese haber temas incluso más alejados de la organización. Hablar de las elecciones que hubo ayer, por ejemplo, o ayer, entre anteayer y ayer. Sí, pero eso no es el punto clave en la organización, sino las decisiones. ¿Ok? Entonces quiero que ustedes hagan notar eso. También es importante que tomen en cuenta elementos relacionados con el acopre, el lenguaje de segundo orden, cómo se da en términos de decisiones, ¿verdad? Hay reflexión, pero la reflexión ahora centrada en la toma de decisiones como las que mencionábamos previamente,
Y hay, por supuesto, la distinción, la observación y la reflexión. ¿Alguna pregunta? Quien me hablaba de no haber entrado a la página y del resumen, al inicio no vi el nombre acá, entonces si tiene alguna duda, ¿quedó claro? A mí no me quedan muy claras las diferencias entre esta con la de Maturana, pero usted dijo que iba a dar como un listado y ahí iba a explicar, así que más adelante yo creo que me va a quedar mejor. Vamos a tratar de verlas. No voy a dar el listado aparte, sino que las estoy haciendo notar en la explicación, ¿sí? Primero, vamos de nuevo a las diferencias. Uno, al momento de crear la teoría, Luhmann habla de un sistema psíquico, con lo cual Maturana no está de acuerdo, por ejemplo. Ese es una de las diferencias. Dos, Luhmann nos habla de los sistemas parciales, las organizaciones y la interacción social. Maturana no habla de esto, sino que para Maturana todo es comunicación. Él no habla de comunicación en base a asuntos, comunicación en base a decisiones o comunicación en base a temas. Para él, todo cae en un solo ámbito. En este caso, él lo está dividiendo en tres principales, ¿verdad? Que son sistemas parciales, organizaciones e interacción social, y luego en los parciales, pues entran muchos ámbitos, subámbitos específicos, porque puede estar el político, el jurídico, el económico. Entonces, ahí de nuevo hay una diferencia entre Luhmann y Maturana. ¿Sí, Constanza? ¿Se toma esa idea? Sí. Ok. Si seguimos entonces, al momento de describir, nosotros podríamos hablar de las decisiones, a diferencia del caso de Maturana, que hablábamos de comunicación, hablamos de decisiones en una organización, pero podemos hablar de que debe haber en ciertos momentos en la organización que no son decisiones, temas, y aparte de eso, en términos del contexto, decir que las organizaciones están en contextos, en el contexto societal, él llama a la sociedad como un todo, lo llama sistema societal, que está en ese contexto societal, y aparte de eso, que está interactuando o incluso a veces está dentro de un sistema parcial, en este caso el colegio o la universidad. Eso es diferente a la descripción que da Maturana, porque él no va a ese punto. ¿Sí? Entonces, hacer resaltar esa parte. Otro punto, pero que nosotros no lo vamos a tomar en cuenta en el ejercicio, si ustedes lo quieren relacionar el ejercicio con ello, lo pueden hacer, es la evolución social de la que nos habla Luhmann, de la cual tampoco habla, de diferentes tipos de sociedades, y que esos tipos de sociedades se han dado debido a la capacidad nuestra de distinguir, observar, reflexionar y hacer cambios, organizarnos, algo diferente a lo que hacen los animales. Las abejas no dicen vamos a hacer la colmena de forma diferente, los lobos no van a decir de manera explícita, en vez de comer hoy en el lado derecho, vamos así saliendo de donde viven, donde duermen, hacia la derecha, no vamos a salir hacia la izquierda, en vez de ir hacia un río, vamos a ir hacia unos árboles, como nosotros, o decir los lobos vamos a vivir en una cueva porque allá no nos mojamos, o vamos a, en vez de estar en la cueva, vamos a estar debajo de este árbol, vamos a tratar de ver cómo podemos subir el árbol para colocar un techo en el árbol o algo así. Eso lo hacen los animales, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de reflexión y de cómo enseñar a los hijos, los lobos nos dicen vamos a dejar a todos los lobitos con una sola loba y las demás se van a casar junto con los lobos, por decir algo, porque eso sería más eficiente o algo así. No, ellos no hacen eso. En cambio, nosotros sí hemos decidido acerca de formas de organizarnos que muchas veces para algunos son buenas. Por ejemplo, en el caso de las sociedades estratificadas, para algunas castas será bueno, pero para otras castas quizás no es tan bueno. Es posible que algunas castas en la India viviesen mejor si estuviesen en el Amazonas viviendo como tribus que viviendo con las castas que están por arriba de ellos. Lo mismo en la sociedad funcionalmente diferenciada. Es posible que haya personas, ustedes pueden ver muchas películas en la internet, en ciertas zonas más marginales, digamos, con poca educación, con hambre, etcétera, y el resto de la sociedad explotada por empresarios y demás,
Entonces, esos grupos que están así pudiesen vivir mejor si estuviesen quizás en el Amazonas que viviendo en la sociedad sumamente explotados. Entonces, no todo lo que se ve en la sociedad que se ve más abajo, que es la más reciente, es mejor que en las sociedades que había antes. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, de nuevo, yendo a Maturana, él no describe estos elementos. Estas son descripciones que hace Luma. Constanza, ¿quedó claro? Sí, pero Okay. Bueno, ustedes pueden ir tomando nota de algunos de esos elementos y pueden describirlos ahora en el ejercicio. Voy a compartir la página. Ok, allí está la página. Me gustaría que fueran entrando algunos para verificar que todo allí está bien y voy a la vez. Voy a ir creando los grupos. ¿Tienen alguna duda o ya pueden ir a los grupos si no hay dudas? Y el grupo que tenga duda, pues me llama para pasar por allí. Recuerdan, nombran a un relator, nombran a alguien que me cuente si hubo dificultades en los grupos para presentar o de la coordinación entre ustedes, etc. ¿Alguna pregunta? Bueno, los dejo pasar. Como les decía, ustedes de allí tomen los elementos que son más importantes para ustedes, en los que tienen más dudas, relacionados tanto con lo que hablamos de Maturana como con lo que estamos hablando ahora de Luma. Describan esos elementos más importantes para ustedes. Veo acá todavía a Ignacio, Benjamín y Antonia. Ignacio Montiel, Benjamín y Antonia. María Ignacia, ok, ahora sí. María Ignacia, yo no la he asignado a grupo y Benjamín, o sí los asigné a grupo, porque parece que no estuviese en ningún grupo. No sé si ustedes acaban de entrar a la clase o qué ha ocurrido. Voy a asignar, María Ignacia, ya la asigné a un grupo. Por favor, entren a los grupos, Benjamín y María Ignacia. Benjamín, por favor, ¿me oye? ¿No está usted, no ha entrado a su grupo? ¿Le corresponde en el grupo 2? María Ignacia, ¿qué pasó? ¿Que se salió? ¿Regresó acá? No sé si tiene problema de conexión, María Ignacia, porque estaba en un grupo y ahora está fuera.
María Ignacia, por favor, si tiene algún problema para entrar al grupo, me dice.
Profe,
Hola, Antonia. Hola, Antonia. ¿Me oye? Antonia Camilo, ¿me oye?
Hola Ignacio, ¿me oye? Hola, ¿cómo le fue? Vamos a comenzar entonces con el primer grupo. Lo que quisiera es que cada grupo dé de manera resumida, hable de lo que hizo, como el objetivo era mostrar las diferencias en relación a la teoría de Luhmann con respecto a Maturana, centrarnos en lo que describieron en términos de esas diferencias, pero también en aquellos aspectos que son comunes a Luhmann y Maturana donde ustedes hayan tenido dudas, donde tengan dudas, a pesar de, o sea, hicimos el ejercicio la semana pasada, pero ahora quizá ustedes siguen con dudas en algunos temas, en algunos puntos. Entonces vamos a centrarnos en eso. Entonces, escuchamos al grupo, acá tenemos, vamos al grupo 1. Sí, profe. Acá tenemos, ¿sí? Buenas tardes. Hola. Bueno, nosotros resultamos 3 propiedades en Cinema que eran en las cuales teníamos más dudas. Interacción, autoproducción y la decisión en sí del colegio. En interacción habíamos concluido que era lo que se producía entre los alumnos y el profesor para lograr el objetivo del colegio. El objetivo en este caso era la educación. También Ahora, como agregado a eso, como un ejemplo de interacción. es bueno, eh, ese es un ah, ejemplo, claro, pero los apoderados están ratos en la organización, mucho tiempo no, pasan más tiempo los profesores y los alumnos. Es bueno hacer notar algunas otras interacciones, por ejemplo, los alumnos en clase, los alumnos con los profesores, etcétera. Pero esa es como un ejemplo, pero a veces es importante ir a las más centradas y no que, o sea, ese está bien, pero es bueno que tengan en cuenta que hay otras que son más continuas, ¿sí? y profe. Habíamos puesto como la más básica en sí. En autoproducción, eh, siguiendo con lo que había dicho usted de la universidad, que las normas del colegio establecidas se fueran transmitidas, como por ejemplo el uso del uniforme o las salas correspondientes a cada curso. Eso para la autoproducción. Un ejemplo de todo lo que ocurre en autoproducción. Ahí puede haber cosas como, por ejemplo, lo que permite que el colegio persista en el tiempo, como cierto pago o subsidio del Estado, cierto pago de los, de los apoderados, cierto, luego eso se convierte en pago a los profesores, en comprar insumos de mantenimiento, etcétera. Todas esas cosas que tienen que ver con el mantenimiento, aparte de las normas que son quizás lo más importante. ¿Sí? Está bien. Ok. Y finalmente en decisiones, como comunicación del colegio, decimos que se puede ver en la medida de que el colegio destina para cada curso
horarios. Como un ejemplo en cuanto a decisión. ¿Sí? Horarios ajá. Aparte de eso, ¿qué de temas entrada, van a salida. dar? Ujú. Sí, ahora, ¿qué diferencias vieron ustedes entre la teoría de Luhmann y Maturana? ¿Alguna que hayan hecho relevante acá? Como diferencia, ¿Qué cosas toma, por ejemplo, Luhmann, que describe, que no describía Maturana? lo del tema psicológico, de lo de la psiquis, que para este caso del colegio es necesario sí o sí, ya que como está compuesto por personas, necesita que a través de todo, o sea, de toda la comunidad, se genere la producción del colegio en sí. Claro, pero también hablar allí, y eso es importante, hablar de los sistemas parciales, cuáles son decisiones, cuáles serían, si hay temas presentes, todo esto, sí, es bueno hacerlo notar como parte de lo que explica Luhmann, ¿sí? El grupo 2, vamos a ver qué nos dicen. Allí dice que presenta Juan Montenegro, coordinador Camila Madariaga. Vamos a ver, Juan. Profesor, yo voy a hablar. Ok. Ya, la interacción recurrente sería entre el alumno, el profesor, entre el profesor, el UTP y el UTP y la dirección. El lenguaje de segundo orden sería la distinción cómo el entorno afecta al colegio y cómo éste logra adecuarse. Y otra cosa sería el funcionamiento del colegio. Pero el lenguaje de segundo orden es la reflexión, la capacidad de reflexionar, de percibirse y percibir cómo le afecta el entorno. Ese efecto está bien, pero la posibilidad de percibirlo por parte de los que están adentro, eso es el lenguaje de segundo orden. O sea, lo permite el lenguaje de segundo orden. Y no solamente eso, cada grupo se percibe como tal en la interacción con los otros, lo mismo los individuos, etc. Ya. Y la reflexión sería la autoevaluación de la toma de decisiones que ellos hacen. La comunicación es... En la parte de la reflexión sería esa autoevaluación, ¿sí? La comunicación y su tipo serían las decisiones que toma el director del colegio. La comunicación entre el director y el UTP con el Mineduc. Y la autoproducción serían las normas establecidas por el colegio, ya sea el uniforme, el horario de clases, la llegada del profesor, de los alumnos. Y eso hice. Sí, ahora ustedes tocaron algunos de los elementos que distinguen a Luhmann de Maturana. Sería el lenguaje de segundo orden, la distinción y observación y reflexión. Sí, pero recuerden lo que hablaba de nuevo con el otro grupo, los sistemas parciales, en qué contexto está, porque hay sistemas, por ejemplo, es parte del sistema educativo, que es un sistema parcial. Hay otra interacción que no es la más importante, ¿verdad? Que es aquella en base a temas que se dan en los pasillos entre los estudiantes, en el cafetín, etc. Sí, todos esos elementos que mencionaba Luhmann, que no mencionó Maturana, es bueno hacerlos relevantes acá para entender la diferencia. Ya. ¿Sí? El grupo 3. La profe, nosotros hicimos de un colegio, participamos 4 nomás y la interacción de los elementos pusimos al consejo de profesores, las reuniones de los apoderados y la relación alumnos-profesores. Ok, una pregunta. Ustedes eran 3, 6, ¿y por qué participaron 4 nada más? Porque sí, po. O sea, no sé, una compañera tenía el audio malo y la otra persona no se presentó. O sea, no habló. Ya. Bueno, eso es importante hacerlo notar. ¿Y por qué no colocaron a que presentara el que no habló? Podría ser una opción. Algunas veces, ¿no? Los grupos podrían designar al que no habla para que participe al final, entonces presentando. Podría ser para las próximas
sesiones y preguntarle al que no participe si tiene algún problema de audio o algo así. Y él podría, si fue que tuvo algún problema de otro tipo, pues y si tiene audio en el momento de la presentación, entonces presentar. Bueno, continuamos entonces. Con la otra producción tenemos el reglamento interno del colegio. Por ejemplo, la emisión, la visión, como decía mi compañera anterior, de que en los horarios, el uniforme y en la comunicación y su tipo pusimos la decisión para tomar el electivo, ya sea humanista, biólogo o matemático. La clausura operacional pusimos la asignación de sala y el aporte de presupuesto para las giras de estudio por parte de los Una pregunta. ¿cómo se llama? Los liceos De los tienen, rectores. ustedes los liceos tienen la opción en estas electivas humanista, biólogo y matemático en todos los colegios o en algunos. O sea, en los colegios científicos humanistas. Ok, y en los que son solamente, en los que no son humanistas, entonces pueden tomar la opción solo matemática, por decir algo, o biología, algo así. No, profe, es que están los colegios humanistas y están los colegios técnicos. Entonces los técnicos se basan en su técnico, valga la redundancia. Ya, pero la mayoría son humanistas, ¿no? La mayoría de los colegios que vemos es porque son técnicos, es porque enseñan una actividad específica, digamos, por ejemplo, electrónica o algo así, ¿no? Me imagino, mecánica o alguna cuestión así, ¿no? Sí. Okay. Ah, bueno, sí, continúe, por favor. En la red de componentes tenemos a los directores, la UTP, el programa PIE de integración, los inspectores, docentes y los asistentes de la educación. En la copia estructural le pusimos que era la ambientación de a la modalidad online en esta crisis sanitaria. Y en el lenguaje de segundo orden, en la observación pusimos análisis sobre los resultados SIMSE, mientras que la distinción eran los puntos de falencia donde falta reforzar y hay una mayor cantidad de respuestas erróneas. Y en reflexión le colocamos más énfasis en los puntos más bajos de la prueba y hacer reforzamiento para que el rendimiento del colegio aumente. Todo esto está relacionado, ¿no? Lenguaje de segundo orden es lo que permite la distinción y la reflexión. Es decir, al hacer distinciones y reflexionar, se está poniendo en práctica el lenguaje de segundo orden. ¿Y alguna relación, diferencia, etcétera, con la teoría de Luhmann que colocarían o colocaron que sea específico de Luhmann y no lo mencione Maturana? No sé, profe. Es que la verdad es que no pude leer mucho el fin de semana con todas las pruebas y los trabajos. Y aparte que se cayó Moodle, entonces... Pero lo que conversamos hace rato, el resumen que yo les hice, y hablaba de los sistemas parciales. Por ejemplo, un colegio es parte del sistema parcial educativo, por ejemplo. Y acá, aparte de decisiones, siempre hay, en algunos lugares, hay comunicación en base a temas también. Bueno, gracias. Grupo 4. Acá coordinaba Ornella aquí llegué, profe. y presenta José Rivas. Sí. Ya nosotros teníamos varias dudas sobre... Ok. Sí, dígame. teníamos varias dudas sobre algunos puntos, pero comenzando, o sea, con la retroalimentación de los grupos anteriores, igual como que fuimos entendiendo un poco. Nosotros empezamos con la red de componentes en interacción recurrente y nos guiamos por los cursos, los profes, los estudiantes y la inspectoría, que serían como los componentes de un colegio, ¿no? ¿Está bien? Ya, y después seguimos con la autoproducción, que lo llevamos más al sentido de el reglamento, las normas y el programa educativo que presentan los colegios. Sí, todo eso, la entrada, salida en términos de insumos, para mantenimiento, pagos, etcétera, todo eso que permite que persista en el tiempo, ¿está bien? Luego hablan de la interacción. Sí. Sí, pues la interacción que es la típica entre alumno, profesor y todas esas cosas.
en general. La comunicación y su tipo pusimos las decisiones y el planificar, en el caso de los profes, la planificación de las clases del día. Sí, ese es En uno la cláusula, pues, ese es uno de los del momento, pero también hay decisiones para el semestre, para la semana, etcétera. Sí, pero como ejemplo, sí. está bien. pues. En la cláusula operacional teníamos de decisión autónoma de gerencial, director, inspectoría. Nosotros pusimos las sanciones según el comportamiento de los estudiantes. En esa teníamos como algunas dudas. Ya va, vamos a ponerla un poco más grande para lograr verla acá. Vamos a ampliarla aquí. No sé por qué no En abre. esa teníamos como una duda en el ejemplo. Ok. Es que trato de ampliarla y no, lo que hizo fue que más bien se fue de lado. Tiene que agarrarla de la punta de abajo. Ok, ustedes dicen acá, decisión autónoma de gerencia, director, etcétera. Sí, eso tiene que ver con la clausura, está bien, sanciones según el comportamiento. Cuando usted habla de sanciones, que le hacen sanciones a los estudiantes que son necesarias, algo así. Sí, así como para contribuir Sí, eso a que permitiría se tomar sus propias, sí, son ejemplos de decisiones propias, autónomas, sí, está bien. Ah, ya. En el acople estructural teníamos la duda de qué significaba el MSV en la inteligencia. Ah, MSB, cuando hablábamos de modelo de sistema viable, yo les recordaba que en modelo de sistema viable había un subsistema 4, recuerdan, que era el de inteligencia y ese es el que permite adaptarse al entorno, ese es el equivalente acá al acople. Ah, ya, ya. En el lenguaje de segundo orden pusimos que el colegio se autoobserva constantemente para regular distintas situaciones, por ejemplo, cuando se encuentra en mal estado, para de esta manera encontrar una solución. ¿Está bien? Cuando usted habló del acople, también usted puede hablar que se acopla, se adapta a algunos sistemas parciales, como el sistema educativo. Puede introducir ahí ideas propias ahora de Luhmann, que son los sistemas parciales. Ah, ya, ya, ya. Y los últimos 3 puntos que pusimos son la observación del comportamiento de los alumnos en la sala de clase, serían los distintos componentes dentro del colegio, etc. Uh-huh. Está bien, sí, la distinción es la capacidad al tener el lenguaje de segundo orden, ¿verdad? De Sí. ver algunos elementos, luego y observarlos y a la vez reflexionar qué es pensar, tomar decisiones, eso es lo que, esa es la base de las decisiones, pero previo a las decisiones, uno diría que está la observación, la distinción y hay reflexión para luego entonces tomar decisiones para el bien de la organización, que en este caso es el colegio. École. ¿Sí? Y eso es, Ajá, bueno, sería gracias. nuestro... Grupo 5. Acá tenemos a Joaquín Díaz, José Arcos, Javiera Cortés, Andrés Castillo. Hola, profe. Hola. Bueno, nosotros comenzamos primero señalando como los componentes que pudimos como deducir de un colegio, que por ejemplo están igual los demás colegios, los cursos de estudiantes, los grupos de profesores, los directores, ese tipo de componentes que van a realizar la interacción entre ellos. Después teníamos la interacción, que por ejemplo se refería en este caso de la forma de la definición, que era la transmitir la toma de decisiones o de actividades. Un ejemplo podría ser el hecho de las evaluaciones o cualquier actividad que se realice. Por ejemplo, algún acto o algo así, donde se entregue información y se interactúa entre ellos. Sí, está bien. Por asuntos de tiempo, si puede, nos da un resumen de cada una o donde tuvo más dudas, cómo lo relacionó con el modelo de Luhmann.
No sé, o aquí, duda quizás sería en el esta sentido de parte que me la están clausura, en el mostrando sentido de está que bien. el sentido de la clausura operacional, que era el hecho de que se refiere a que solamente toman decisiones de forma autónoma. Pueden ser ejemplos, quizás actividades como los actos o cosas así que las definen ellos mismos. O, por ejemplo, cuando el colegio a veces decide fumigar y lo hacen en tiempos que ellos decidan, es conveniente, cosas así. Sí, pero hay muchas cosas básicas también, por ejemplo, qué profesor da qué curso, en qué horario se da, hasta cierto punto son decisiones propias, no llega a la comunidad a decirle, mire, de que este profesor de este curso, etcétera. Podría interactuar, sí, con los padres, pero con los apoderados, pero no cualquiera del entorno puede imponer cosas. Como no se imponen cosas del entorno, esas cosas que son decisiones propias, como usted comenta, pues tienen que ver con esa clausura operacional. Vaya, y eso pues la otra duda que tenía era acerca de lo del modelo del sistema viable, pero usted ya como que dio una retroalimentación en el grupo anterior, así que Sí, sí. Y lo otro es relacionarlo en el asunto del entorno, pensar que está dentro de algunos sistemas parciales, como el sistema educativo, o por lo menos que se relaciona. Puede ser que esté dentro de uno y se relacione con otros. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del modelo de sistema viable o de descripción de una organización, hablábamos de los reguladores. Ahí pueden haber otros entes del Estado que en este caso sean sistemas parciales, que estén interactuando también con el colegio. así, o sea, ahí igual pensábamos quizás en lo que es la escuela de profesores, que a veces como que igual se juntan entre sí y se plantean parámetros generales para los colegios acerca de quizás lo que se va a mostrar adentro del año y cosas así, pero como que no lo señalamos, pero igual se piensa. Ok, está bien. Bueno, muchas gracias. Voy a mostrar acá, bueno, para pasar, ya casi pasar la lista, para culminar, si nosotros pensamos en qué aprendimos hoy, ¿verdad? ¿Qué elementos nuevos? Es importante recordar, ¿verdad? Como punto de cierre, recordar que los elementos que vimos diferentes en relación al caso de Maturana, ¿verdad? Como por ejemplo, el que es posible describir la evolución social, en este caso, aparte de eso, el hecho de que se habla de diferentes tipos de comunicación y diferentes tipos de sistemas, como los parciales, organizaciones e interacciones, donde la comunicación es como más especializada. Se habla de temas, de decisiones o asuntos, en vez de hablar solo de comunicación. Y el otro punto importante es el de, él habla de un sistema autopoyético psíquico, Luhmann, a diferencia de Maturana. Quisiera que ustedes agregaran algunos elementos de esto, del aprendizaje o dudas que tengan. ¿No hay preguntas? Bueno, yo voy a pasar a hacer, pasar la asistencia y por favor, ustedes me dicen de personas que no estén ahorita, pero que estuvieron. ¿Sí? Antonella Álvarez. ¿No está? Catalina Araya. Presente. Gracias, Catalina. José Arcos. Charol Bugueño. Charol. Presente. Sí. Ok. Profesor, yo soy Antonella, como que se me cayó el internet. Estoy presente. Ok, sí. Gracias, Antonella. Francisca Bunster. Profe, la Francia estaba. Ok, gracias. Anaís Bustos. Presente. Carla Caimanque. Carla, ¿está? Bueno, después revisamos acá. Antonia Camilo. La Antonia igual estaba, profe. Gracias. Andrea Castillo. Presente. Gracias. Gabriel Castillo. Está presente, profe, tiene el micrófono. Sí. Ok, gracias. Camilo Castro. Si está, profe, ¿Está puso Camilo? presente por el chat. Puso presente por el chat. Gracias. Solamente está no presente hasta ahora Carla Caimán, que si alguien me dice que si estuvo, pues la pongo presente, pero hasta ahora creo que no. Valeria Contreras.
Presente, profe. Ok, gracias Valeria. Fernanda Cortés. Javiera Cortés. Presente. Gracias. Joaquín Díaz. Presente. Gracias. Matías Espejo. Matías Galás. ¿No está Matías Galás? Habló presente, profe en el chat. Ok, gracias. Quedan entonces por ahora Matías Espejo y Carla Caimán, que como que no están, ¿verdad? Ornella Gamboni. Presente. Rocío Guzmán. Presente, profe. Elías Hermazábal. Presente. Martín Iduya. ¿No está? Aline Jorquera. Presente, profe. Javiera Leiva. Camila Madariaga. Presente. Constanza Malebrán. Constanza. Presente. Gracias. María Martínez. Acá, profe. Profe, el Matías Espejo también estuvo en la clase. Matías Espejo. Matías Espejo está acá. Gracias. Sofía Martínez. Profe, la Sofi sí estuvo, pero se cayó el internet. Ok. Felipe Mercado. Andrés Miranda. Ignacio Montiel. Presente. Mayra Núñez. Presente. Bastián Olivares. Bastián Olivares. Carolina Opaso. Carolina. Dijo por el chat. Dijo presente. Ok. Gracias. Constanza Presente. Pérez. Tomás Polanco. Profe, el Tomás se le fue el internet, pero sí estuvo en clase. Ok, gracias. Javiera Ramírez. Presente. Christopher Reyes. Él también estuvo conmigo y sí, sí estaba. Ok, gracias. José Rivas. Presente, profe. Sí Sí. estuvo, ¿verdad? Ujú. Valentina Santander. Benjamín Sasso. Natalia. Natalia Sepúlveda. Rodrigo Sigli. Puso presente Rodrigo, por el creo que chat. estuvo. Ajá. Camilo Tapia. Profe, al Camilo se le había caído el internet, pero sí que. Ok, gracias. Marco Torres. Presente. John Valencia. John, ¿no está? Alejandra Villalba. Presente, profe. Gracias. Johnny Zambra. Bueno, gracias. Acá hay unos mensajes en el chat, pero creo que es Rodrigo, lo que ya coloqué como presente, ¿verdad? Rodríguez, Carolina, etc. Bueno, que tengan buenas tardes, que estén bien. Se cuidan y bueno, nos vemos el jueves.
Chao, profe. Chao. profe. Chao.